Luz, estuvimos celebrando el Día del Periodista y celebramos también esta semana, ayer mismo a la noche, 3:30, la aprobación de la ley de equidad en los medios. Contanos qué te parece, cómo la viste de la votación o ya era muy tarde. No, en realidad estaba despierta y en realidad justo vi que Beba de Soria, la compañera Beba, estaba justo compartiendo la media sanción la ley De cupo. del cupo. Y me saltó la notificación, así que ingresé a Twitter y bueno, y vi que también se había votado ya eso, así que bueno, la verdad que me alegro muchísimo. Es algo que quiero contarles que acá en la provincia también lo venimos incentivando ya hace tiempo, de hecho, si se quiere, en función de los medios públicos, porque esta ley tiene que ver puntualmente con los medios públicos y que podamos generar, por supuesto, el ámbito para que haya una participación paritaria, Sí. para incentivar, por supuesto, la participación de la mujer, que es algo que la verdad que me alegra muchísimo que podamos ir instituyendo, porque las leyes nos permiten instituir determinados derechos que venimos muchas mujeres tomando como bandera y peleando y poniendo en valor. Y bueno, y esto que hoy pasa en nuestros medios públicos nos ayuda muchísimo, ¿no? Porque a veces cuesta el día a día y sabemos todas que es así cuando tenemos un objetivo y que a veces no tenemos leyes que nos acompañen. Así que en ese sentido, bueno, nuestro canal y nuestra radio pública, la Radio La Torre y Canal 9, que es lo que nos toca administrar desde el gobierno de la provincia, es una constante poner en valor el trabajo de las compañeras mujeres en los distintos ámbitos. Hoy Canal 9 tiene periodista deportivo mujer, tiene camarógrafos mujeres, Sí. tenemos Sí. editoras mujeres, tenemos operadoras mujeres, y digo, eso está bueno. La directora de la radio, La Torre, históricamente no sucedía. La anterior también fue mujer, apenas comenzamos, y ahora con Ale, que está tomando nuevamente ese desafío. Bueno, la verdad que es algo importante poner en valor ese rol, ¿no? Sí. Absolutamente, y más en los medios de comunicación donde por lo general las mujeres estamos poco representadas y en nuestro ámbito que comience a pasar está buenísimo. ¿Decías? Sí, no, lo que yo te quería justo respecto a esto te quería preguntar, y en el contexto de el debate por la reforma constitucional, si va a haber alguna arista, digamos, que pueda tocar este tema, porque bueno, compartimos, digamos, la idea de la comunicación como dentro de los derechos de cuarta generación. ¿Cómo podríamos vincular todo esto dentro de este debate constitucional? Bueno, vos sabés que nuestro gobernador tiene la firme idea de que podamos debatir eso, entre otras cosas, por supuesto, pero a él le interesa mucho cuál es el rol de los medios de comunicación en el presente, en este contexto, pero también con lo que se viene, ¿no? Porque hay una frase que a mí me parece muy oportuna para estos tiempos, que es: la libertad de expresión no es libertad de agresión, y que tenemos que poder entender a dónde están los límites Sí. del periodismo, digamos, en ese sentido, ¿no? Y que hoy, no por nada, la Organización Mundial de la Salud ha conceptualizado la infodemia también como un mal que nos está azotando a todos, y no es menor, ¿no? Porque se empieza a visibilizar toda una conducta que hace mucho mal a la construcción ciudadana, porque los medios, sabemos, son formadores de opinión, son constructores de sentido, y a los medios los hacen personas, digamos, los hacen productores, productoras, conductores, conductoras, lo hacen grupos que toman definiciones políticas a la hora de posicionarse. Sí. Y tenemos que poder entenderlo para también poder decir y establecer con qué normas nos vamos a guiar, porque si no es un todo vale. Y fíjense en qué destructivo que es eso en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Entonces creo que es un debate que debemos darnos, que está muy bueno poder hacerlo.
porque bueno, todo lo que tiene que ver con el marco normativo, como decía, nos genera, por supuesto, un antes y un después de decir hasta dónde permitimos, ¿no? Hasta dónde permitimos, pero también hasta dónde ampliamos determinados derechos. En el caso de la participación de la mujer, que me parece genial, que, bueno, hablamos de los medios públicos hoy, ¿no? Pero bueno, podemos trasladar esa conversación o este debate a los medios privados también. Claro. Ya es una cuestión de sentido en sí mismo, ¿no? Claro. Y creo que, bueno, es algo que sí lo vamos a poner sobre la mesa para discutirlo en esta reforma cuando estemos en el momento de hacerlo. Los medios privados que también responden a intereses privados, a sectores económicos, a sectores de poder. Y justamente hablábamos con Noam Mari. Chomsky diría al respecto el cuarto poder. Uh-huh. Diría también cómo ejerce ese poder, la comunicación, cómo ejerce ese poder a través de las masas, a través de la manipulación de la información a la que podemos adquirir, y cómo se manipula también esta idea de la imparcialidad, cuando en realidad todos hablamos desde un lugar. Sí, la agenda sittings también, ¿viste? Pensaba también, bueno, justamente comentaba con Mari hace un rato la polarización que hubo anoche en el debate, ¿no? Y donde estaban un sector o los compañeros diputados del Frente de Todos, y por otro lado de Juntos por el Cambio y otros más, que bueno, no acompañaron con el voto, no acompañaron ni siquiera con la presencia. Y ahí ves claramente a qué sector están respondiendo, porque el proyecto de ley no es para nada punitivista, es una cuestión de alentar y de incluir. Ampliación de derechos. Claro, pero bueno, acuérdense en que la derecha no le interesan los derechos, le interesan interesa los privilegios. exactamente, así que es una cuestión que tal vez la sociedad en general le cuesta poder observarlo o poder verlo, pero bueno, en la política se manifiesta porque todo es político, y la ausencia en el recinto para no votar este tipo de ley, ni siquiera discutirla, marca las claras a la posición política, y eso está clarito, digamos. Creo que en ese sentido tenemos que seguir bregando por las distintas alternativas de medios. Yo creo que en ese sentido hay algo interesante también para debatir, que son todas las nuevas modalidades para poder tener relación con la comunidad y para poder hacer llegar la información, porque los medios hegemónicos hoy sí marcan la agenda y son muy destructores de esto que hoy nosotros podemos plantear como una construcción política desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial, pero creo que también en eso y me cabe la esperanza de que la gente se da cuenta qué es lo que quiere elegir, y tenemos que seguir generando conciencia, porque hoy que hablemos, como les decía, que hablemos de infodemia, que hablemos de paridad en la participación de los medios, que hablemos del sentido de los medios públicos, que hablemos que en la Rioja incluso, que se estén potenciando los medios cooperativos, que ustedes son uno de ellos hoy acá, y que hace que en el gobierno de Macri los desaparecieron porque así fue en función del apoyo nulo que tuvieron. Creo que nos hace también poder trabajar muchas otras cuestiones, y que las redes sociales hoy nos ponen en un lugar de que cada uno de nosotros es comunicador de algo. ¿Que es peligroso en algún sentido? Sí, lo es, pero también pensemos que tenemos que dar batalla a eso, porque todas estas son batallas culturales, y no es de ahora, ¿no? Así como decíamos lo del diario de Irigoyen, y así como sabemos que en muchos momentos, el otro día veía una serie de Sor Juana Inés de la Cruz, y donde ella con sus poemas se hizo famosa en Europa. Ella estaba en Centroamérica, pero se hizo famosa en Europa con sus escritos, y le habían escondido todo para que no se lean, para que no sean realmente perseguida. Claro, y digo, esto es desde hace mucho tiempo, ¿no? Cómo se va instalando la temática, porque realmente, cuando hay algo que a la gente le interesa, no hay barreras para que llegue. Y eso creo que es algo
que es importante tener en cuenta. Y en este sentido, durante la década ganada, habíamos logrado sancionar la ley de medios y teníamos una institución que nos regulaba esta ley y cuán importante era para que justamente este tipo de medios, los medios comunitarios y los medios que quizás no tenían el alcance que tienen los grandes medios hegemónicos, pudieran llegar a la gente, y cómo justamente esta batalla del sentido y esta batalla cultural que llevamos adelante también se lleva adelante del otro lado, y cómo el intento de cortarnos los brazos sigue ahí, y eso también se evidencia en la actitud que tuvieron estos diputados anoche. Sí, así es. Y en general, de sus actitudes, antes conversábamos con las perlitas de los diputados que han dejado de los diputados, del viceintendente, todas estas cuestiones lamentables que deja un rastro en estas últimas semanas y que causa mucha tristeza y mucho disgusto. En el programa anterior estuvo Jolly Corso contando con total agobio la violencia que recibieron. Y mira, yo creo que las instituciones deben ser parte de la transformación también, ¿no? Y que estas cosas pasen. Primero, a ver, mi opinión en relación a eso tiene que ver con que los espacios deliberativos están justamente para generar discusiones. Lo que no podemos permitir son las violencias, claro, bajo ningún punto de vista, ¿no? Ahora, hay que seguir discutiendo absolutamente todo y hay que seguir poniendo sobre la mesa las cosas que no están bien, digamos. La agresión verbal es una violencia. La violencia simbólica se ve claramente en los fundamentos, en el contenido de lo que se habla, de lo que se hace, sí, y esas cosas no se pueden permitir, y lo bueno es que ya no se permiten, porque ya no nos callamos, las mujeres ya no nos callamos ante estas situaciones y hay que poder seguir haciéndolo porque es la manera de transformar las cosas. Ahora, les quiero decir esto también, ¿no? Y en esta relación que a mí me toca de poder estar asociada a la comunicación permanentemente, yo ayer veía las páginas informativas y veía claramente cómo la gente estaba interesada en otros temas, no en la discusión política. Uh-huh. Y tal vez eso también es una observación que debemos hacer entre la dirigencia, ¿no? Una autocrítica, porque veía en la mayoría de las páginas el tema del día había sido la sentencia a Pioli en función de una sentencia, digamos, que marca una sentencia ejemplar e histórica. Sí, marca un camino, digamos, no sé, hasta que a poder plantear cómo visibilizamos las cosas en ese sentido. Y también veía que había sido una noticia muy fuerte. La verdad que no lo he conocido al chico, pero un chico muy joven que falleció de COVID, que había dado testimonio de no haberse cuidado en su momento y que después había estado internado y demás, que lamentablemente perdió su vida y mucha gente muy sensibilizada ante eso. Sí. Y yo cuando veía eso y la cantidad de interacciones que tenían estas noticias, a diferencia de las otras, en las radios, en las páginas informativas y en los medios, decía... Ahí no, como uno se da cuenta cuál es el interés de la gente y hasta dónde nos quieren, digamos, incorporar a la agenda, porque justamente la radio, la radio hegemónica que tenemos acá, o el medio hegemónico que tenemos en la provincia, sus únicas noticias habían sido políticas en referencia a la discusión en la Cámara y en el Consejo Deliberante. Y también veía y observaba de que la interacción, digamos, y el interés de la gente era muy bajo. Entonces, digo, son cuestiones que están buenas discutirlas, porque a veces... también cada cosa debe darse en el lugar donde se debe dar, porque la vida continúa y cada uno tiene su día a día y hay mucha gente que está realmente preocupada por la pandemia. Y hoy, por ejemplo, me explotaba el teléfono para saber qué iba a suceder el fin de semana en función de las medidas, porque el gobierno nacional anunció la extensión del decreto hasta el día 25, y bueno, la provincia todavía no nos habíamos expresado en eso. Y eso le interesa a la gente, básicamente, estar informados en servicios determinados que necesitan para vivir mañana, el domingo y los días que vendrán. Entonces digo, hay que estar atento también a la escucha de lo que la gente está pidiendo, porque creo que es muy importante. Absolutamente. Respecto, trayendo de nuevo a colación lo que decíamos de Pioli,
y también la reforma constitucional en este intento de feminizar, la feminización de la justicia, reforma feminista de la justicia. Contarles que la situación de Pioli no fue por sextorsión, no fue por porno venganza, la condena fue por lesiones leves y coacción. Claro. Y cuán necesario es que comencemos a ampliar derechos en ese sentido, porque esto es algo que nos incumbe a todas y a todes. Y estamos proclives en cualquier momento a ser sujetas de este tipo de manipulaciones, de este tipo de violencias que se dan contra las mujeres, y justamente por esto también es importante la reforma constitucional, para poder tener jueces que estén capacitados en perspectiva de género y puedan dar respuestas a este tipo de problemas. Claro, y recuerdo en el caso Pioli que en su momento la defensa pidió que se anule todo porque el juez tenía perspectiva de género. Yo no le veo mucho la perspectiva de género al juez anterior, pero bueno, es toda una discusión, ¿no? Es toda una discusión. Pero bueno, creo que son procesos, porque sabemos que ya va a ser una cuestión generacional en la cuestión de la formación, en la cuestión de cómo se va avanzando con la perspectiva. Y de a poco se va a ir transformando esto, porque van a ir ocupando lugares que hoy en la Cámara, por ejemplo, cuando yo venía para acá, escuché en la sesión de que ya se estaba votando para las juezas de la Cámara de Violencia de Género. No sé si digo bien así, si está bien denominada, pero digo, ya ¿La tenemos... fiscalía? ¿Ah? ¿No será la fiscalía? No. Había concursantes. Sí. Bueno, pero eso se estaba votando ahora. Claro, exactamente, y ahora ya tenemos jueza nueva y la jueza que estaba anteriormente pasó a otro juzgado. Y digo, ya tenemos otros jueces en otros ámbitos con perspectiva, que antes estuvieron ahí. Claro. Y digo, bueno, eso se va ampliando. De a poco vamos, digamos, expandiendo la perspectiva con personas formadas en función de eso, y creo que, bueno, eso es meritorio, eso es importante, eso es bueno, porque la perspectiva tiene que ser transversal, ¿no? Y que es la lucha también constante, no es que vamos a generar una cosita acá para tratar todo eso y el resto del mundo va a estar disociado. Al contrario, todos tenemos que estar asociados a esta nueva perspectiva. Por supuesto. Me traes esto, cuando decís transversal, justo me recuerda, ayer o antes de ayer hablamos con Juli Calderón, que habían lanzado esto de mujeres constructoras. Entonces, qué importante es esto de la transversalización y no quedarnos en que la perspectiva de género es algo encasillado. Julieta y la Secretaría, el equipo de la Secretaría de Industria están haciendo un trabajo enorme con la perspectiva de las mujeres en todo este tema de poder plantear de alguna manera espacios de participación y también asociándose a redes dentro de todo el país y del mundo en función de poder tomar, digamos, más herramientas para que las mujeres tengan una economía con perspectiva de género, para que no trabajemos los presupuestos gubernamentales, para que haya, digamos, oficios y roles que antes no estábamos cumpliendo y que de alguna manera estaban masculinizados, que hoy los podamos tener desde también como una opción. Entonces creo que eso es transversalizar justamente, ¿no? Sí, y pensar que también la economía popular y la economía del cuidado están mayormente motorizadas o impulsadas por mujeres. Ni hablar, sí. Esto también es parte de este intento que tenemos como movimiento y como gobierno nacional y popular de estrechar las brechas que nos dividen, esta brecha salarial, estas brechas de segregación horizontal y vertical que tenemos dentro de nuestra economía, para que podamos gozar todos de esta dignidad de tener el trabajo y el sueldo propio. Absolutamente. Sí. Bueno, estamos llegando a las 21 horas, tenemos que abandonar el recinto. Bueno, muchísimas gracias, Luz, por acompañarnos, por venir y conversar un ratito con nosotros. Teníamos ganas de encontrarnos acá. Es nuestro, creo que tercer programa, ¿tercero o cuarto? Cuarto. Bueno. Así que bueno, agradecerte. Bueno,
Muchas gracias y la verdad que las felicito, me encanta que haya dos mujeres en el micrófono, me encanta que el medio, que el Tala crezca como medio y me encanta estar acá porque siempre podemos hablar de política, que muchas veces no lo podemos hacer en el día a día cuando tenemos tal vez la responsabilidad de informar cuestiones concretas o de tal vez mostrar las acciones de gobierno, que por supuesto todas tienen un contenido político, pero poder hablar de temas que también es importante debatirlo y poder plantear una posición política creo que es muy importante, así que buenísimo eso. Muchísimas gracias, Luz, por acompañarnos esta noche. Sí, y antes de irnos también agradecerle a Claudia, que está en la producción, pero también en los controles. Gracias, Claudia. Esta semana no nos estuvo acompañando Ale Agüero porque por cuestiones personales está aislado, así que Claudia se puso al frente de la consola y brilla. Todos los programas se siguen llevando adelante gracias a ella. Así que gracias, Claudia. Y bueno, nos encontramos entonces el próximo viernes.